sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. ¿Cuánto le gustaría pasar su vida eterna con el Padre? A todos, a todos. ¿Sabe? Un pastor fue invitado a una ceremonia funeral. Y cuando el pastor llegó, había una rumba tremenda en ese lugar. Una rumba tremenda, borrachos por todos lados. Y bueno, él dice: Señor, ya estoy aquí. Y le pregunta a uno de ellos: fue que me llamó la madre del que acaba de fallecer y ella se congrega en la iglesia, pero no la veo. ¿Cómo se llama el difunto? Y dice el señor, que estaba todo sabroso: él se llama Guancho, pero le decían garganta de lata. Y muchas veces le decían cara de cuchillo. Y el pastor se puso a pensar: ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo hace uno para entrar a un funeral y decir las palabras que vemos en todas las películas, sean de mafioso o de las que sean, y uno decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará? Es complejo, es complicado, ¿cierto? Llegar a un funeral y uno tiene que decirle a la familia: estás en mejor vida delante de la presencia de Dios. Y sé que todo el mundo quisiera ir al cielo. Yo creo que hasta los malos también tenían a veces como sus momenticos donde querían hacer buenas obras. Pero no es así. No es así. Hoy la palabra que Dios ha traído a la iglesia es una palabra de reto. Es una palabra donde hoy no vamos a decir tal vez amén, pero tiene que haber una reflexión en nuestro corazón. La Biblia dice en Mateo 7:13 que solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Y dice la nueva versión, la nueva traducción, dice que la carretera al infierno, mira lo que dice, lo dice textualmente, que la carretera al infierno, la Reina Valera dice a la perdición, pero aquí la nueva traducción viviente dice que la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen el camino. O sea, en otras palabras, Dios no manda a nadie al infierno. Somos nosotros los que escogemos irnos al infierno. Entonces uno se pone a pensar: ¿esto quiere decir que sea difícil convertirse en cristiano? No está diciendo eso el texto. Lo que está diciendo el texto es que solamente hay un camino. Hay un camino, por eso es angosto. Y ese camino se llama Cristo. Y no es un camino muy popular, muy agradable, aunque todos quieren llegar al cielo, porque hay que hacer lo verdadero y hay que hacer lo correcto. Entonces todo el mundo tiene un deseo enorme que todos vayamos al cielo. Se muere un cantante que de pronto estaba metido en qué cosa y que ya está tocando en el cielo. Y es muy lindo. Pero hoy a través de la Biblia Dios nos quiere hablar. Dios quiere hablar a nuestro corazón. Yo quiero que hoy demos gracias a Dios que existe un camino. Existe solo un camino y es Cristo. ¿Alguien le da gracias a Dios? Hoy he titulado la enseñanza El Nuevo Nacimiento. Y yo quisiera que todos mis hermanos pusieran atención, ya que este es un tema muy, muy importante. Es un tema vital para la vida de todo cristiano.
Al caminar de los tiempos vemos que el cristianismo se sigue desdibujando, y ya uno no sabe si son cristianos, si son hippies, si son locos, no se sabe qué es. Y esta palabra es muy importante, y la razón es porque por medio del nuevo nacimiento es que nuestra vida puede ser salvada de condenación, y nuevo nacimiento nos da la oportunidad de transformarnos y agradar a Dios. Entonces no solamente es salvación, sino que también a través del nuevo nacimiento podemos ser transformados y renovados para agradar a Dios. Amén. ¿Están aquí? Entonces, ¿es bíblico examinarnos? Claro que es bíblico. ¿Quién no se hace un examen o un chequeo físico para ver cómo está su salud? ¿Cuántas veces vas donde el médico y aparentemente no tienes nada y te mandan a hacer tanto examen de sangre por si las moscas, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto más nosotros debemos revisarnos? Pedirle al Espíritu Santo de Dios: háblame. He nacido de nuevo. ¿Te agrada mi ofrenda? ¿Te agrada mi vida? ¿Te agrada mi servicio? ¿Te agrada cómo trato a mi esposa? ¿Te agrada, Señor, lo que yo hago para ti? ¿Por qué lo hago? ¿Quién me motiva a hacerlo? Y es bíblico porque Pablo le dijo a la iglesia de Corintios que examinaran para saber si su fe era genuina. No una fe emocional, no una fe dominical, no una fe religiosa, sino a ver que si su fe era genuina. Y él le dijo a la iglesia de los Corintios: pruébense a sí mismo. Ahora, ¿qué es el nuevo nacimiento? Para entrar en contexto, el nuevo nacimiento es poner la vida de Dios en el hombre que está muerto en delitos y pecados. Eso es lo que habla Efesios capítulo 2 versículo 1. Dice que antes nosotros estábamos muertos a causa de la desobediencia y los muchos pecados. En otras palabras, estábamos muertos espiritualmente y vivíamos como si Dios no existiera. Y aunque usted no lo crea, como cristianos, hay veces vivimos como si Dios no existiera. Y ahí es donde nosotros tenemos que examinar nuestra fe. Juan capítulo 3 versículo del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces responde Jesús. Mire que este hombre está hablando y está reconociendo cosas de parte del Señor, aunque no está reconociendo en ningún momento que es el Mesías. Está reconociendo que es un gran maestro y que hace señales y milagros, y que si Dios no estuviese con él sería imposible que esto ocurriese. Pero escúchenme, se parece algo más al joven rico que se acerca y dice maestro, pero no lo reconoce como Dios. Entonces mire la respuesta en el versículo 3. De veras te aseguro, dice Jesús, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Entonces dice Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Le responde Jesús: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios. Respondió Jesús. Le dice: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas, le dice a Nicodemo, no te sorprendas de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. En este pasaje podemos observar a un maestro llamado Nicodemo, que representa la escuela de la ley, y va a visitar al maestro de maestros, que representa la escuela de la gracia, del espíritu. ¿Me estoy haciendo entender? Un maestro que es experto en la ley, y el maestro de maestros, que es el consumidor de la fe, etcétera, etcétera, de la gracia. Entonces, antes de que nosotros podamos introducir un poco más al tema, yo quiero que comencemos primero estudiando quién era Nicodemo y todo lo que él tenía. Bueno, número uno, tenía conocimiento. O sea, no estamos hablando de que es que Jesucristo le está diciendo que tienes que nacer de nuevo a la adúltera que se encontró, o a un pecador, o a un ladrón. No, está hablando con un hombre que tiene conocimiento. O sea, conoce la palabra de Dios. Ellos tenían que memorizarse, estos maestros, todos los 5 primeros libros de memoria. Imagínense, se lo sabía. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todos se lo sabían de memoria, literalmente. Tremendo conocimiento. Yo sé que a usted eso no le sorprende, porque usted se sabe la Biblia entera de memoria. Sobre todo a usted le encanta leer el libro de Levítico. Facilísimo, ¿cierto? No está hablando con cualquiera. Está hablando con un maestro de la ley. Este hombre tenía títulos, era maestro en Israel, conforme a lo que dice el versículo 10, y también era escriba. Un escriba. Tenía religión, posición, reconocimiento humano. Era un hombre rico. Los fariseos, sacerdotes, eran muy ricos y eran miembros del Sanedrín. Era juez. Nicodemo tenía linaje familiar, era judío, era hijo de Abraham y tenía tradiciones, todas las que tú quieras, como todos los fariseos. ¿Se acuerdan en una ocasión cuando Jesucristo le dice a unos fariseos: es que ustedes ponen cargas más pesadas que ni ustedes pueden cumplir? Y es porque estos hombres eran conocedores de la ley, pero eran unos religiosos fuertes. Por ejemplo, para que más o menos comprendamos cómo era el sistema religioso de ellos. Por ejemplo, el sábado, que era el día del descanso, ellos tenían prohibido que una mujer se mirase a un espejo. Sí, porque si de pronto se mirase al espejo y se viese una cana, fuera tentada a arrancársela. Y si se la arrancaba, le era contado como un trabajo. Y el sábado no se podía trabajar. Otro ejemplo: si alguien estaba enfermo de la garganta, podía tomar vinagre, pero no podía hacer gárgaras, porque ya era un día que se le contaba de trabajo. Por eso más adelante él se los encuentra y le dice: ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan entera la jirafa. Y así son los religiosos, místicos. Saben mucho, pero sacan una cédula tremenda. Y Dios le está diciendo a este Nicodemo, a este conocedor de todo, le dice: mira, con todo lo que tú conoces y con todo lo que tú tienes, nada de eso te sirve para entrar al reino de los cielos. Tienes que volver a nacer. Nicodemo, tú eres parte del pueblo de Israel, pero no eres parte del reino de Dios. Tú eres maestro, tú eres religioso,
tú eres fariseo, tú eres escriba, pero si no naces de nuevo, en otras palabras, vas para el infierno. Si no puede ver el reino de los cielos, ni puede entrar al reino de los cielos, ¿dónde va a entrar? Y usted me dirá, pastor, pero si en el Antiguo Testamento se vivía por la ley, había que cumplir la ley para entrar a los cielos. Eso no es bíblico. En el Antiguo Testamento, para entrar al reino de los cielos, se entraba por fe, no por ley. Adán y Eva no entraron por ley. Dios los vistió. Abraham no entró por ley. Antes de que Abraham fuera salvo, cuando Abraham fue salvo por fe, todavía no existía la ley de Moisés. David fue salvo por fe, no por ley. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? ¿Que Nicodemo era un demonio? No. Déjeme decirle que todos los fariseos, porque cuando nosotros nos dicen fariseos, uy, más es torcido. Pero no todos los fariseos eran torcidos. Habían fariseos que amaban a Dios, adoraban a Dios y querían comprender las escrituras con el fin de hacer la obra de Dios. Habían pocos, pero lo habían. Y uno de esos es Nicodemo. Pero hay algo aquí que nos sorprende. Es increíble. Llega Nicodemo y le dice: maestro, solamente tú, Dios está contigo, las señales, todo lo que sabes. Pero Jesucristo tiene en el versículo 3 como que un corte dramático. O sea, y no es que sea grosero, sino que Jesús le dice, versículo 3: de veras te aseguro. O sea, le está reconfirmando. No le está diciendo si tú quieres, si tú deseas. Le dice: te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, yo creo que después que Nicodemo habló, Jesús le dice: mira, Nicodemo, tú has venido aquí para que yo te enseñe cosas, pero tú no necesitas que yo te enseñe cosas. Tú lo que necesitas es nacer de nuevo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Tú no necesitas una prédica más. Tú no necesitas un contexto más bíblico. Tú necesitas nacer de nuevo. Wow. Y yo creo que Nicodemo en esos momentos dice: ay, no estoy entendiendo nada. ¿Alguien está entendiendo algo hasta el momento? Ahora muchos de nosotros somos iguales. Y esta es la motivación del servicio de hoy. Yo mismo muchas veces me pongo a orar y me quebranto. Y le digo a Dios: Dios mío, ¿qué es esto? Hay muchos cristianos que creen que porque leen la Biblia o le sirven a Dios o predican la palabra o son pastores o lo que sea que hagan para el reino de los cielos, creen que ya nacieron de nuevo. Y se acuerdan cuando Jesús le dijo: ustedes digan que en tu nombre hicimos milagros. Dice: yo nunca los conocí. Al igual que Nicodemo, no sabía que eran puentes. Colombia tiene tantos puentes, hermano. Pero los que estamos aquí hoy, el Señor no quiere que nos vayamos igual. Amén. Gloria a mi Señor. Yo no sé si hoy aquí hay otras personas que tengan otra religión. No te sirve. Pero que yo me congrego en casa de Abba, tampoco te sirve. No, que es que yo escucho al pastor tal en la radio. De nada sirve. Nada eso te sirve si no has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento que Jesucristo está hablando no es un nacimiento físico.
sino un nacimiento espiritual. No es un nacimiento de carne. Por eso en el versículo 4 le dice, Nicodemo le dice, ¿cómo puede uno nacer de nuevo ya siendo viejo? Es increíble. Todo ese conocimiento para nada. Pero ¿cómo así que él no entendía? Preguntó Nicodemo, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y escúcheme, y él no estaba confundiéndose con la reencarnación, porque los fariseos no creían en la reencarnación. Ellos también creían en la resurrección, pero no puede entender. Nicodemo, siendo un maestro de la palabra, no entiende, porque todo lo tomaba en sentido material. Por eso Jesús le dice, tú siendo un maestro y no puedes entender esto. ¿Qué está pasando? Aquí Nicodemo ilustra la realidad del hombre natural. Como dijo Pablo, el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu, porque para él le son locura. Eso es lo que pasa cuando un hombre no ha nacido de nuevo. Las cosas espirituales le parecen locura, le parecen fanáticos, le parecen una cosa rara. Y así estaba este hombre. Un hombre con mucho conocimiento, un hombre con mucha actividad religiosa, pero no tenía discernimiento espiritual. Tú puedes estudiar teología, pero si no tienes discernimiento espiritual, lo único que vas a entender es la letra. Pero la letra sin el espíritu es muerta. Nicodemo no comprendía cómo podía él, siendo viejo, nacer de nuevo. Entonces por eso le dice Jesús en el versículo 6: lo que nace de carne, carne es. Y lo que nace de espíritu, espíritu es. Por favor, póngame atención. Ponga atención, por favor. ¿Cómo una persona puede nacer de nuevo? Según la enseñanza de nuestro Señor Jesús, la respuesta es sencilla. Cuando recibe a Jesucristo como su Señor, por fe. Y el elemento necesario para recibir a Cristo se llama arrepentimiento. Son muchos los cristianos. Usted ve en las iglesias inmensas gente que llega un gringo y llega cualquiera a predicar, y eso son un montón de gente haciendo la oración de fe. Muchas veces es la mamá que lleva el curicagao por la oreja, y cuando llega el momento de la oración hace ¡pum! Vaya y haga la oración de fe. Y creen que ya con eso son salvos. No, la Biblia dice que Dios no desecha un corazón contrito y humillado. O sea, un corazón que dice: Jesús, yo creo en ti, sálvame, perdóname, reconozco mis pecados. Entonces, arrepentimiento en griego quiere decir un cambio de mentalidad. Cuando tú haces la oración de fe y le dices a Jesús: Jesús, perdóname, es porque ya hay un arrepentimiento. O sea, hay un cambio de mentalidad. No es un remordimiento como mucho. Tengo un guayabo, llegué a la iglesia cristiana, me emocioné, me dio sentimiento, me puse a llorar y yo acepté a Jesús, y mañana estás más borracho que el día pasado. No, es un arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de dirección, y eso se llama conversión y transformación. Entonces, después del arrepentimiento genuino de una persona, Dios pone la semilla de su naturaleza. ¿Oído? O sea, no fue que llegaste a la iglesia y todo. No. Cuando hay una conversión real, Dios pone la semilla de su naturaleza. Por eso está diciendo: lo que es de carne, carne es, y lo que es de espíritu
espíritu es. Nacer de nuevo significa engendrar. De ahí viene la palabra genes. Y los genes son los rasgos físicos que nosotros heredamos de nuestros padres. Gestos, manera de mirar, las orejas, las manos, los deditos, la manera de caminar, los ojos verdes, si eres feo, si eres bonito. Todo eso viene de nuestros padres. De nuestros padres. Esos son sus genes en nuestra vida. Por eso la gente cuando nos ve chiquitico, ay, ¿a quién se parece? Porque cuando uno es chiquitico, pues casi todos los bebés son casi que iguales, ¿cierto? O sea, sí, no iguales, pero casi que iguales. Pero cuando vamos creciendo, la gente dice, ay, se parece a la mamá, igualito a la mamá, porque los genes se van manifestando. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Le está diciendo, no te tienes que meter en el vientre de tu mamá, eso es imposible. Mira que ya tú eres un burro grande. Ya tú naciste físicamente. Ya tú tienes los genes de tus padres, que te lo dieron, que se unieron y tuvieron relaciones, se amaron. Y ahora, igual que esos genes físicos, necesitas los genes espirituales. Dice Juan capítulo 1, del 12 al 13. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, ¿qué hicieron? ¿Creyeron? Mucha gente cree, pero no lo ha recibido. Tú le dices a la gente, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Pero no lo han recibido. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y es triste esto, pero no toda su creación son hijos de Dios. Y esto se oye feo, y por eso la palabra no es popular. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que nacen de nuevo. Los que nacen de nuevo. Esos son los hijos de Dios. Por eso está diciendo, les dio derecho, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y entonces dice el versículo 13, ellos nacen de nuevo. No mediante un nacimiento físico, como el resultado de la pasión de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, número uno, el nuevo nacimiento no es de sangre. El reino de los cielos no se recibe por herencia de sangre. No, es una relación personal. El nuevo nacimiento tampoco se recibe de voluntad de carne. No es por voluntad de carne. No podemos ser hijos de Dios o ser parte de la familia de Dios por nuestros propios esfuerzos. Por eso es que hay gente que se rinde porque han tratado de hacer las cosas bien hechas y no han podido. Amado mío, en tu carne no mora el bien. Aunque tú hagas una oración de fe y te entregues al Señor y el Señor, la semilla del Señor llegue, es un proceso hasta que tú tengas un crecimiento. Va a haber momentos difíciles donde tú dices, pero yo no veo el cambio en mí. Y eso solamente va a suceder cuando tú le digas a Dios, yo te entrego el control de mi vida. Entonces mira lo que dice el versículo 5, Jesucristo. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino, respondió Jesús. Esto de lo del agua pues tiene varias interpretaciones, pero como para poder llegar como a una idea, el agua simboliza el don y la gracia de Dios. Es el agua
la que representa la limpieza mía. Es esa agua la que cambia mi manera de pensar. Cuando esos que todavía no pueden discernir las cosas del Espíritu dicen: ay, vas para esa iglesia para que el pastor te cambie la mente. No es el pastor que cambia la mente, es la palabra de Dios que lava la porquería que hay en nuestra mente. Entonces el nuevo nacimiento viene por medio de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo y ahí el Espíritu Santo comienza la tarea por medio de la palabra de Dios a que se note la obra que Él está haciendo. Voy a agilizar para que podamos entender todo. Isaías 55, versículo del 10 al 11. Dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Todos sabemos que sin lluvia no hay nada. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra, dice Dios. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce ¿qué? Frutos. La envío y siempre produce ¿qué? Frutos. El que se congrega, el que está buscando una religión, el que está orando pero no conoce, no estudia, no escudriña la palabra, tiene un proceso estancado en su vida. Tanto así que las religiones de antes no permitían que el hombre leyera la Biblia para que no crecieras. Es más, te daban un sermón en latín, menos, ni Biblia, ni idioma, ni nada. Entonces tú ibas, cumplías con todos los rituales y te ibas con tu conciencia ahí como medio pañitos de agua tibia. Pero aquí Cristo no está hablando con pañitos de agua tibia. Aquí nos está hablando de que les envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Toda persona que está muerto en delitos y pecados necesita la palabra de Dios para poder creer, para poder recibir la salvación de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cada vez que tú te sientas que te faltan vitaminas de fe, lee la palabra de Dios y el Espíritu Santo comenzará a avivar a ese gigante que eres tú. Sentirás nueva fuerza, porque esas son las bendiciones de un hombre que ha nacido de nuevo. Santiago capítulo 1 versículo 18 dice: Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Mira, nadie obligó a Dios. Nadie obligó a Dios a darnos la palabra. Nadie, ninguno de nosotros somos merecedores de su palabra, ni de su espíritu, ni de su semilla. Es Él que por amor nos las dio. Por eso es que cuando tú naces de nuevo, no es que te convertiste en un fanático, sino que tú vives agradecido, porque sabes que si han habido cambios en tu vida, no es porque tú te los ganaste, es porque Él te los ha venido dando. Él te ha venido ayudando, Él te ha venido prosperando, Él te ha venido dando honra, Él te ha venido limpiando, Él ha venido sanando tu corazón. ¿Cómo no darle gracias a Dios cuando nace en tu vida, si Él lo hizo por su propia voluntad? El nuevo nacimiento produce en nosotros la regeneración. ¿Qué es la regeneración? El cambio de naturaleza terrenal por la celestial. Juan capítulo 3, del versículo 7 al 8. Seguimos con Nicodemo y Juan, con Jesús. Le dicen: no te sorprendas
de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Qué es la regeneración? Es lo que Dios hace en una persona viva espiritualmente. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida, porque de un momento a otro comenzamos a oír lo que no podíamos oír. Comenzamos a ver lo que era imposible que nuestros ojos carnales pudiéramos ver. Y comenzamos a buscar lo que en nuestra naturaleza física, por muy religiosos que fuésemos, jamás pensaríamos que fuéramos a buscar. Por ejemplo, la palabra de Dios. De un momento a otro tú tienes una necesidad de leer las Escrituras. Alguien que no tenga necesidad de leer las Escrituras, no estoy diciendo que no haya nacido de nuevo, pero sí le estoy asegurando que es un niño espiritual, que solamente le gustan las prédicas que le digan: Dios te ama, tú eres lindo, te van a dar un bum. Y ahí no hay crecimiento, porque una de las cosas que uno tiene que hacer cuando el niño está pequeño es amarlo y corregirlo. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios está en mí, no siempre voy a ver bum. Van a haber días difíciles, van a haber días donde me siento que no puedo más, pero me acuerdo que puedo recurrir a la palabra, que puedo recurrir a la oración, que Dios está conmigo. Pase o lo que esté pasando, Dios está conmigo y sé que mi Redentor vive. Sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Jesús es la verdad.